Hoy en día, en diferentes procesos industriales, es bastante común encontrarse con un conjunto de sistemas que ayudan a saber la eficiencia y el correcto funcionamiento de la maquinaria que hace esos procesos. A este concepto se les llaman instrumentos de monitoreo, los cuales se pueden definir como aquellos dispositivos o sistemas que se encargan de medir ciertas variables físicas como por ejemplo temperatura, presión, entre otras, para así conocer qué ajustes o mejoras se pueden hacer a un proceso industrial. Con esto claro, durante este primer bloque de quinto semestre se me solicitó hacer un sistema de monitoreo de temperatura de un molde con forma de escalera, para así obtener el valor de un término llamado coeficiente convectivo, del material a moldear, en este caso la cera. Dicho esto, a continuación se muestran las fases de este reto y, sin más preámbulos, comencemos de una vez. Dentro de esta primera etapa fue necesario dar definición a 6 conceptos importantes, los cuales son número de Prandtl, número de Grashof, número de Rayleigh, número de Nusselt, coeficiente convectivo y OPAMS. Comenzando por el primer término, el número de Prandtl es aquel que caracteriza la relación entre la difusión de momento, es decir, la viscosidad, y la difusión de calor. Este número se representa matemáticamente con la función que se encuentra en el lado derecho de la diapositiva, el cual establece que este número es igual al calor específico por la viscosidad dinámica entre un coeficiente térmico. Pasando al número de Grashof, este es un número que caracteriza la relación entre las fuerzas de flotabilidad y las fuerzas viscosas en la convección natural. Aquí, nada más abriendo un breve paréntesis, la palabra convección hace referencia a una manera de transferir el calor donde básicamente este último se transfiere de un fluido en movimiento a un cuerpo sólido. Ahora, regresando a Grashof, este se puede calcular por medio de elevar al cubo el lado de la cara que se está analizando, eso multiplicarlo por la gravedad, eso por la densidad del fluido al cuadrado, multiplicado por beta, que es un coeficiente de expansión volumétrica, por una diferencia de temperaturas, siendo esta última una diferencia entre la temperatura de la superficie del sólido menos la temperatura del fluido. Ahora, pasando a qué es el número de Rayleigh, este es un número que caracteriza la convección natural en un fluido debido a diferencias de temperatura. Y este se logra calcular multiplicando el número de Grashof por el número de Prandtl. Explicando ahora el número de Nusselt, este es un número que muestra la relación entre la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción en un fluido. Nuevamente, en el lado derecho de la diapositiva se ve cómo este número se puede calcular. Pasando a qué es el coeficiente convectivo y que básicamente se puede considerar como la piedra angular de todo este reto, pues bueno, este es un valor que señala la capacidad de un fluido para transferir calor por convección a una superficie sólida. Ahora, a pesar de que no existe una fórmula tal cual para calcular este valor, nosotros vamos a emplear un despeje del número de Nusselt, quedando así el modelo matemático que se ve en la derecha, que dice coeficiente convectivo es igual a número de Nusselt entre la longitud de la cara analizada por la viscosidad dinámica. Para finalizar esta cuestión de los conceptos, es momento de dar una definición hacia los OPAMs, que básicamente estos son unos dispositivos amplificadores de voltaje con una ganancia muy alta, los cuales están diseñados para realizar operaciones matemáticas en señales analógicas. Tras haber planteado los conceptos, aquí surgió la siguiente interrogante: ¿qué necesidades y restricciones tiene el proyecto? Pues bien, para poder dar solución a esta pregunta se utilizó una metodología llamada metodología de Ulrich-Eppinger, que es una metodología que se encarga de generar productos que usualmente se lanzan al mercado, pero que tienen como principal catalizador las necesidades y restricciones dadas por el cliente. Gracias a esta metodología se determinaron 5 necesidades, las cuales son encontrar el coeficiente convectivo, diseñar un molde con forma de escalera con 3 niveles que refleje profesionalismo y que no supere las medidas de la impresora 3D del campus, medir la temperatura de las paredes de los 3 niveles del molde en forma de escalera, guardar datos de temperaturas en tiempo real y generar funciones para calcular el coeficiente convectivo. Respecto a las restricciones, aquí se encuentran que la lectura de temperatura sea en 1 minuto, que la salida de los sensores sea de tipo voltaje, que los sensores soporten temperaturas entre 24 y 70 grados Celsius, que tengan un voltaje de operación entre 5 y 9 voltios y que los sensores estén empotrados en el molde. Con la información establecida en la diapositiva anterior se procedió a utilizar otra herramienta de la metodología Ulrich-Eppinger llamada diagrama de funciones, cuyo principal propósito fue en definir las funciones puntuales que tendría todo el sistema. De hecho, en la presente diapositiva se ve cómo quedó
Tal herramienta teniendo sus entradas en color azul, sus funciones en color verde y las salidas que debía de tener. Para finalizar esta parte, con base al diagrama de funciones diseñado, se creó un diagrama de bloques del sistema, básicamente fungiendo como una base sólida con la cual iniciar la etapa que comienza a continuación. Gracias a los diagramas mostrados anteriormente, dentro de esta etapa 2 lo primero que se hizo fue emplear la matriz morfológica, que es una herramienta de la metodología de Ulrich Eppinger, para así generar conceptos. Esta herramienta funciona principalmente poniendo en una de las columnas las funciones principales de todo tu sistema y después a cada una de esas se le asignan 3 opciones con las cuales se puede solucionar cada una de esas funciones. Ahora, usualmente después de hacer los conceptos en la matriz morfológica se utilizaría una matriz de decisiones ponderadas. Sin embargo, debido a que no se tienen ponderaciones en cada una de las funciones o bien de las necesidades, la generación de conceptos se basó principalmente en experiencias personales, investigación de los componentes y costo de los mismos. Después de haber generado varios conceptos, se decidió que el concepto ganador o el concepto final a implementar tendría las siguientes características. Se mediría la temperatura por medio de 3 termistores NTC de 10K. El acondicionamiento de las señales sería utilizando OP-AMPs, en este caso los tipo LM324N. Los datos serían adquiridos por medio de la tarjeta de adquisición de datos llamada NI-USB 6008. La interfaz sería hecha por medio de LabVIEW. Y finalmente el molde será una pieza única con una tapa sujetada por tornillos. Con el concepto definido, el siguiente paso fue hacer la simulación de sensores y de op-amps. Comenzando con los sensores, aquí se planteó utilizar un divisor de voltaje con una fuente de 9 volts, donde hubiese una resistencia de 10K en R1 y el termistor en R2. Esto se hizo con el fin de que la señal de voltaje estuviera en el rango de los volts y no de los milivolts, como en pruebas realizadas. Cambiando de perspectiva y entrando en la cuestión de los op-amps, gracias al hecho de que no era necesario hacer una configuración que amplificara la señal de voltaje, se planteó utilizar la configuración llamada seguidor de voltaje, cuya función sería hacer un correcto acople de impedancias, ya que cuando se trabaja con estos dispositivos, al no haber un correcto acople de impedancias, pueden surgir fenómenos como mucho ruido eléctrico o bien que la ganancia que tenga el op-amp se minimice. Con las características definidas para el circuito de sensores y op-amps, el siguiente paso fue hacer una simulación en multisim y pues como se ve en la presente diapositiva, pues se nota fácilmente dónde está la parte del divisor de voltaje con el termistor, que es denotado como R2, la parte donde está el seguidor de voltaje, que sirve para acoplar las impedancias, y también ahí está una resistencia de 10 kΩ, que es un componente que se puso ahí con el fin de medir las señales de voltaje, como se ve en la parte derecha de la diapositiva. Aquí se realizaron 2 pruebas, una considerando que el termistor tendría 10 kΩ en una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, y haciendo unos cálculos rápidos con el divisor de voltaje, pues se determinó que el voltaje de salida de esa parte sería de 4.5 volts, valor que se ve reflejado en la primera simulación. Respecto a la segunda, aquí se tomó que el termistor ahora tuviera un valor de 5 kΩ, que son 40 grados Celsius aproximadamente, y pues aquí la señal de voltaje de salida fue de 3 volts. Con el circuito ya definido, el siguiente paso fue hacer el modelo CAD del molde y de su tapa. En la presente diapositiva se ven 2 imágenes ubicadas en la izquierda y en el centro que representan al molde, y otra imagen en la derecha que representa la tapa. En la parte inferior de estas imágenes se encuentran las dimensiones que se utilizó para cada modelo. Ahora, básicamente, después de tener esto, se pasó a la etapa número 3. Lo primero que se hizo dentro de esta implementación de todo el sistema fue mandar a imprimir la tapa y el molde, ambas cosas que se pueden ver en la presente diapositiva. Respecto a la tapa, esta tardó en imprimirse aproximadamente 9 horas, y el material del que está hecho es PLA. Originalmente se planeaba que fuera plástico a veces, sin embargo, por cuestiones técnicas de la impresora, no se pudo hacer. Respecto al molde, este resultó ser una de las impresiones más tardadas, ya que tardó aproximadamente 27 horas en imprimirse. Y aquí pues se utilizó como material el plástico ABS. En cuanto el molde y su tapa estuvieron listos, el siguiente paso fue hacer el circuito. En congruencia con lo mencionado en la etapa 2, el circuito que se implementó contó con lo siguiente: 3 resistencias de 10 kΩ con tolerancia de 5%, cables DuPont macho, NI USB 6008, un integrado LM324N con 3 configuraciones de seguidor de voltaje, esto porque los integrados
como el LM324 cuentan con 4 PAMs, aunque en este caso solo usaron 3. Luego se utilizaron 3 termistores NTC de 10K, un protoboard para montar todos los componentes y finalmente estuvo el cable de conexión para el NI 6008 para que se vinculara con la interfaz. Haciendo hincapié en esta última cuestión de la interfaz, en la presente diapositiva se puede ver tanto el block diagram de la misma, es decir, es donde se hace la programación, y el panel principal de dicha interfaz, donde básicamente se muestran los valores. Comenzando por la parte de programación, aquí se utilizaron 3 valores importantes, o 3 funciones más bien dicho, siendo DAC Assistant, que es una función para vincular las tarjetas de adquisición de datos de National Instruments, Z Dynamic Data Attributes, que básicamente son como los inputs que van a ir al Excel. Luego fue Write to Measurement File, que es la función que genera el archivo Excel. Una función path, que es para básicamente seleccionar el archivo de Excel que quieres que sea reescrito con los datos. Y también se utilizaron unos recuadros llamados Formula Nodes para cada uno de los sensores. Respecto al por qué se utilizaron estos cuadros llamados Formula Nodes, pues la razón es bastante simple. Al momento de estar probando el circuito completado con un termómetro profesional, se determinó que básicamente los valores de temperatura que tenía este termómetro profesional con respecto a los medidos tenían un 11% de error, lo cual básicamente encendió unos focos rojos. Al inicio se planteó que los sensores no estaban dando los valores adecuados, pero lo que en realidad estaba afectando las lecturas eran las resistencias de 10 kΩ, las cuales daban otros valores dentro de su 5% de tolerancia, lo que hacía que se afectaran los valores de voltaje. Con esto en mente, se hicieron ajustes de los divisores de voltaje y se crearon ecuaciones que dieran la temperatura con respecto al voltaje. En la parte inferior derecha de esta diapositiva se ve una de las ecuaciones empleadas para el sensor 1. Sin embargo, para el sensor 2 y 3, estas ecuaciones no cambiaron mucho una con respecto a la otra. Con todo lo anterior explicado, el siguiente paso fue hacer el experimento empleando tanto el molde como el circuito con su respectiva interfaz. En la presente diapositiva se pueden ver los 2 primeros pasos de este proceso. Respecto al primero, aquí se cortó en pedazos el bloque de cera que se tenía para la experimentación, esto con el fin de derretirlo en 2 vasos de precipitado. En cuanto las piezas se encontraban dentro de los vasos, se procedía a calentar la cera hasta su punto de fusión, que se encuentra entre los 68 grados Celsius y los 70 grados Celsius. Con la cera derretida, se procedió a verter esta en el molde con una capa de plástico en la parte inferior, esto con el fin de evitar que la cera se pegara al molde. Luego, se ajustaron los sensores de temperatura en los orificios correspondientes. Teniendo todo el sistema montado, se procedió a medir los datos de temperatura y se deja el programa funcionando. Después de 1 hora con 5 minutos aproximadamente, la interfaz dejó de leer los datos debido a cuestiones de su almacenamiento interno. Sin embargo, a pesar de este infortunio, la realidad es de que estos valores de temperatura sí eran necesarios o sí eran adecuados para poder calcular el coeficiente convectivo. Ahora, en la presente diapositiva se ve una gráfica de tiempo versus temperatura y básicamente lo que se puede ver aquí es de que en los primeros segundos de iniciada la prueba, la temperatura sí estaba un poco elevada. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, estos valores van disminuyendo. Con los valores de temperatura obtenidos, se procedió a emplear los modelos matemáticos vistos en la etapa 1 para así obtener el coeficiente convectivo de cada sensor. Sin embargo, esto no fue tan posible debido a que se tenían 2 valores de beta, es decir, una beta mínima y una beta máxima. Se generaron 2 valores de coeficientes, uno mínimo y uno máximo. Pero para esto se hizo un promedio de ambos en los 3 sensores. En cuanto se tuvieron todos esos promedios de coeficientes convectivos, se desarrolló la gráfica que pueden ver en esta diapositiva, que es estos valores de coeficientes convectivos respecto al tiempo. Ahora, si quisiéramos comparar esta gráfica con su homónima de temperatura, lo que se puede concluir es que mientras la temperatura es alta, el coeficiente convectivo será bajo. Sin embargo, mientras esta temperatura va descendiendo, el coeficiente convectivo va aumentando poco a poco. Para finalizar esta etapa, lo último que se realizó fue un análisis térmico del plástico ABS con la cera caliente. Para lograr esto se emplearon las ecuaciones que aparecen a la derecha de esta diapositiva. Se encontraron los valores de las constantes del plástico ABS como módulo de Young y coeficiente de expansión lineal,
Y por cuestiones de practicidad se hicieron los cálculos en Excel, cuyos resultados se encuentran en la parte inferior de esta diapositiva. Después de haber revisado todo lo visto hasta el momento, aquí surge una interrogante importante. ¿Qué se puede concluir de los valores obtenidos? En palabras generales y hablando del coeficiente convectivo referido como H, se puede decir que este resulta ser congruente con lo esperado, ya que los valores que puede tomar H en los líquidos se encuentran entre 3 y 30, de acuerdo a lo mencionado por el profesor, cuando en el experimento se obtuvieron valores de 12.7 y 13.1, es decir, que sí entran en el rango de los líquidos. Por la parte de los fenómenos térmicos como expansión y esfuerzo, al igual que en el caso anterior, estos muestran un comportamiento real o esperado gracias a los valores de sus constantes de módulo de Young y coeficiente de expansión lineal respectivamente, asimismo por lo que se pudo ver en el experimento realizado. Cambiando de enfoque, un aspecto importante a resaltar es que, a pesar de que el sistema de monitoreo y sus instrumentos funcionaron y funcionan, hay varias áreas de mejora para el mismo, esto dentro de los ámbitos de componentes, interfaz y pruebas realizadas. Para concluir todo esto, quiero decir que este reto me enseñó muchas cosas en cuanto al diseño de piezas y arreglo de dispositivos. No obstante, más importante aún, me ayudó a identificar qué cuestiones debo de mejorar de mi persona para poder ser más eficiente en futuros proyectos.